Saludos cordiales, mis estimados participantes. Espero se encuentren bien. Les habla su facilitador Dustin Martínez. Sean todos bienvenidos a nuestra cátedra didáctica de la lectoescritura, convenio de la Universidad Alfonso de Ojeda con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEX. En el día de hoy vamos a abordar acerca de la importancia de la lectoescritura dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es fundamental, mis estimados participantes, que analicemos antes de iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las actividades que se van a desarrollar en nuestra tercera actividad. Y ya con ella, pues, vamos finiquitando el desarrollo de las actividades programadas en este trimestre. Vale destacar, mis estimados participantes, que la actividad tiene un valor de 30%, perdón, 40%. En este espacio eh, van a desarrollar un informe escrito que lleva portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias y anexos. Los puntos que vamos a abordar en este informe son los siguientes. En el desarrollo vamos a hablar de la dislexia y su problema en la adquisición. Superar la dislexia y su consecuencia en la educación primaria, uso de cuentos en el espacio de aprendizaje. Vamos a desarrollar una planificación donde implemente como estrategia la lectura a través del uso de cuentos para que sea más interactiva y dinámica el desarrollo de la actividad. He de destacar, mis estimados participantes, que el informe debe ser transcrito con normas APA, séptima edición. El informe consta de un máximo de 13 páginas, podría ser, para poder hacer su respectiva entrega. En este espacio, mis estimados participantes, vamos a iniciar el desarrollo de la clase de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de la didáctica de la escritura. En este espacio vamos a iniciar con la definición de la lectoescritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de de la didáctica de la lectura y la escritura, es una propuesta de innovación pedagógica que tiene como fin transformar la práctica educativa para implementar la adecuada enseñanza de la lectura y la escritura. Esta propuesta se enfoca, primero que nada, en el proceso de transición de la práctica pedagógica del docente, su manera de enseñar, qué estrategia desarrolla y qué fundamentos toma para que el estudiante adquiera todas esas habilidades y destrezas académicas. Como lo dice aquí, esta propuesta enfoca en los grados transición, primero y segundo de primaria, que hacen parte del primer ciclo escolar. Es fundamental que en este proceso de la lectura y la escritura son procesos complejos porque todo depende del ritmo de aprendizaje del estudiante. Es decir, esa construcción de conocimiento me va a permitir coordinar diversas acciones que van a ir relacionadas a la enseñanza de la práctica pedagógica y a través de la enseñanza de la lectura y la escritura. Esa información que el estudiante recibe por parte de su docente le va a permitir nivelarse en la comprensión de una adecuada lectura a través de textos ilustrados
que le va a permitir esa familiaridad, ese amor hacia el proceso de la lectura, que establezca su desarrollo de sus habilidades sociales, relaciones sociales y a la vez la parte cultural que le va a permitir adquirir ese aprendizaje. Cuando hablamos de la lectoescritura, tomamos como referente que la habilidad de leer y escribir tiene que ser por parte del estudiante de una manera fluida, que él la pueda comprender fácilmente. Es fundamental que el desarrollo cognitivo y social de cada niño parte de la forma de la didáctica que el docente desarrolla su clase. ¿Por qué? Porque gracias a ello nos permite comprender el mundo que nos rodea. Esa parte de la comunicación efectiva que el docente desarrolla para que el estudiante pueda adquirir diferentes técnicas. Por ejemplo, cómo descifro la palabra, cómo la pronuncio y cómo puedo manejar, en el otro caso, la transcripción de los textos de acuerdo a la comprensión del lenguaje, porque voy desarrollando lo que es las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras, para que esos niveles de la lectoescritura, el niño pueda aprender a leer y a escribir de una forma esencial de acuerdo al proceso educativo que la docente está implementando dentro de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de destacar, mis estimados participantes, que en este caso podemos observar que en la lectoescritura es un proceso que va a permitir al docente poder afrontar diferentes tareas, como es la forma de enseñar. ¿Cómo desarrollo mi práctica pedagógica para observar cómo mi estudiante puede leer y puede escribir? Esto permite ser protagonista de la enseñanza. ¿Por qué? Porque gracias a la mediación del docente en el proceso de enseñanza, yo puedo construir conocimiento que se apropien a los intereses y necesidades del estudiante. Ese saber pedagógico que el docente está implementando me permite a mí poder comprender las ideas expresadas por él, procesar la información, desarrollar mis procesos cognitivos. Puede ser a través de imágenes percibidas, las voy analizando, voy estructurando y organizando ese proceso para que la lectura, poderla comprender y esa escritura inicial pueda ser interiorizada a través del buen escucha. ¿Por qué? Porque el docente, gracias a esa información, permite al estudiante analizar, imitar y copiar y crear esa producción escrita de acuerdo a lo que se está leyendo. ¿Por qué? Porque gracias a ello podemos convertir a esas aulas inclusivas en lugares de interacción que se pueda aprender, que se pueda crear y que se pueda desarrollar esas experiencias de aprendizaje que son sistemáticas, organizadas, secuenciadas y continuas para tener esa conexión con el estudiante para poder desarrollar su expresión oral y escrita. ¿Qué debemos conocer cuando se lee? Por ejemplo, leer y escribir son destrezas de recepción y expresión. Por tanto, los textos deben ser el núcleo del proceso de aprendizaje de estas y a la vez el acercamiento a estas capacidades por medio de textos y su análisis para convertir el aula en un espacio de investigación y de reflexión para los docentes y los escolares. Como docentes, debemos impulsar al estudiante para la adecuada lectura y escritura. ¿Por qué? Porque gracias a ello podemos desarrollar diferentes actividades que va a afianzar en el estudiante poder tener una adecuada lectura y escritura para poder investigar, redactar
y poder reflexionar sobre las actividades pedagógicas que su docente está desarrollando dentro del espacio de aprendizaje. El método de lectura alfabético es muy empleado. ¿Por qué? Porque esto ocurre por medio del sonido del abecedario, las cuales se encuentran formadas y combinadas por vocales y consonantes. Esta suele predominar la memorización eh, en cuanto a la comprensión. Buenas tardes, Thais, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe, buenas tardes. Sí, sí la escucho. Tenía problemas para conectarme. Ah, qué bueno, bienvenida. Puedes activar tu Gracias. cámara. Eh, Estaba hablando acerca que el método de lectura alfabético relaciona mucho el sonido del abecedario con las cuales se encuentran formadas y combinadas por las vocales de las consonantes. Esta suele predominar la memorización en cuanto a la comprensión. Particularmente en la primera etapa de educación primaria, se refuerza la lectura de una manera muy dinámica a través de esos legos, a través de esas figuras de letras, legos o imágenes, permiten al estudiante formar palabras. En ese caso, esa combinación de la consonante con la vocal le permite a la docente ir formando esas palabras que sean mm, de gran importancia para desarrollar ese lenguaje. Por ejemplo, pronunciamos la M con la MA, la M con la M, así sucesivamente. Thais, no sé si de repente tú has empleado dentro de tu espacio de aprendizaje el método de lectura alfabética. He implementado otros, profe. ¿Cómo cuáles, Thais? Por lo menos utilizando una vocal y una consonante, se colocan en el piso lo que son las vocales y Ajá, la consonante se pega encima del pie del niño y el niño va, armando la sílaba que uno le diga, por lo menos sa, se, sí, a eso para iniciar, ¿no? claro, porque ahí se relaciona, Thais, lo que sería el método fonético, ¿sí? Porque Ajá. también es conocido como fonético de la lectoescritura. Se basa en aprender en primer lugar los sonidos sencillos para combinar varios sonidos y así lograr de manera progresiva la adquisición de la lectura y la escritura. Por ejemplo, se basa en los fonemas partiendo de los sonidos muchos sencillos para poco a poco crear estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, esas letras que tú decías, buena esa estrategia, pero de repente vamos formando lo que son lo de las sílabas, mame, mi, mu, vamos a ir organizando, por ejemplo, con las letras, consonante y vocal, la M con la I, mi, vuelvo con la letra, la M con la A, ma, mi, ma. Y de esa manera el niño, a través de esos sonidos sencillos, le va a permitir a él estructurar de estructurar y organizar y aprender el sonido que conforma la palabra, para luego usted como docente lo pueda escribir, perdón, el niño lo pueda escribir en su cuaderno de trabajo. Es primordial esa parte, Thais, porque este método le va a permitir al niño ir formando palabras, ir formando oraciones para combinar ese proceso de entender cómo se debe leer correctamente y escribir. Actualmente, Thais, encontramos en los ambientes de educación primaria que muchos niños avanzan de grado, pero están en lectura silábica. No sé si lo has observado, Thais, puede intervenir. Bastante, profe, sí, es una de las falencias que tienen los niños y pues a veces es un poquito complicado porque
pues hay niños que ya están iniciados, que ya están avanzados, entonces para uno lograr canalizar los niños para que todos logren consolidar la lectura, pues hay que trabajar también de mano con lo que son los papás, los representantes en casa, que a veces pues es complicadito porque a veces los papás no tienen el tiempo de poderse dedicar a eso. Y pues uno tiene que implementar allí en la aula de clase estrategias para solamente los niños, para que ellos puedan avanzar y puedan Como hay lograr. una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Qué estrategias has empleado tú ahorita en el grado que actualmente fuiste docente? Juegos didácticos de letras, para que ellos vayan armando palabras. Les hice muchos dictados también, dictados creativos, el dictado bomba, el dictado rayo. Esa es una de las actividades que yo les implementé a ellos en el aula. Y Thais, qué importancia tiene la lectura en este proceso, ¿no? Porque todo lo relaciona a lo que es el mediador de aprendizaje, la afectividad, el amor hacia la lectura, para que ellos puedan apropiarse de la misma y puedan discriminar lo que es la parte sintáctica, pragmática, el léxico y todos esos procesos que de alguna u otra manera influyen para una adecuada lectura. Por Ujú, ejemplo, ahí la lectura silábica, lo que estábamos observando es que observamos en nuestros niños que es esta lectura, ellos construyen la vocal y está combinada con las consonantes. Por ejemplo, ujú, por ejemplo, yo le pongo a leer la casa es grande, ¿sí? Entonces, él lee con la C con la K, C con la ajá, SA, y la G ajá, con la R, y la gran se traban cuando es la parte, hay la interferencia cuando son sílabas complejas. ajá, Cuando llega sí, la palabra gra y le agrega la N gran, D con la E de gran, D. Entonces, esa es la dificultad que se está observando, porque estas unidades que se están estableciendo allí para formar la palabra o la oración, el niño va aprendiendo inicialmente a través de la identificación de las vocales, las va uniendo con esas consonantes para poder utilizar ese proceso. Por ejemplo, mi, mo, mu, pero la deletrea, como también la forma de lo que usted decía en su introducción al principio, Thais, iniciaba con la vocal para luego con la consonante que serían las sílabas inversas. sí, As, es, is, os, us. Luego de pasar de forma posterior a las sílabas, hace la combinación, ¿no? Por ejemplo, ajá, su, so, si, se. Entonces, ahí se van presentando la estructura de esa frase para poder desarrollar la parte lingüística en el niño, la adecuada pronunciación, y es un proceso que va de la deriva. Por ejemplo, esta lectura silábica en cierta parte, pues interfiere también en la adecuada comprensión del lenguaje. De repente usted dice, voy a hacer un cuento, por ejemplo, de los tres cochinitos, usted formula la pregunta y puede detectar que el niño le cuesta estructurar la idea principal y secundaria de del cuento que usted está colocándole allí para poder responder esas interrogantes que se están observando. Que es y no solamente usted, de repente sus otros colegas también, entre ustedes mismos lo comentan, porque puede ujú, pasar. Entonces, sí, ¿qué es la importancia que tiene desde la primera etapa de educación primaria la adecuada apropiación de la lectura? Porque ya cuando van a la segunda etapa es que se observa esa dificultad, ese problema que persiste allí, Thais. sí, Y el centro, en la parte central de la formación de la lectura, empieza en la primera etapa, como ujú, tal. sí, sí, señor. Entonces es un proceso que se va observando allí y es fundamental.
que cuando hablamos en el proceso de aprendizaje de la escritura, los niños deben desarrollar una serie de habilidades cognitivas que son esenciales en el desarrollo. Primero deben aprender a reconocer y diferenciar cada letra y ujú, sonidos que representan. Luego deben aprender a unir esas letras en palabras y frases coherentes. Finalmente deben comprender el significado de lo que han escrito y así comunicar sus pensamientos y sentimientos de forma afectiva. Como docente, estáis la importancia de desarrollar esos procesos cognitivos en el niño, que el niño observe, que el niño diferencie, que el niño estructure la semejanza y diferencia de lo que está haciendo. Porque tú puedes observar, Thais, tú dices, profe, yo hice dictados. Un ejemplo, la importancia de que usted en el momento que usted dictaba, el niño le prestara la atención, el niño repitiera la palabra o la sílaba para ir formando la escritura de lo que está haciendo. Porque para unir la palabra, él va repitiendo lo que está diciendo. Mi profe dice, la casa es grande, la L, A, la, C, A, K, C, A, S, ujú, A, sa, casa es grande. de- Entonces está el proceso allí donde él está formando esas palabras y que ahí podemos observar como él sepa, él identifica cuando son monosílabas, bisílabas, trisílabas, el niño va identificando verbios, adjetivos, todo ese proceso que es fundamental para en un dictado, en una oración, perdón, en una oración, para que usted pueda, en contenido programático de lo que usted está desarrollando en el programa de lengua y literatura, el niño pueda, a través de esa lectura, pueda escribir correctamente. Por ejemplo, ¿cómo hacías tú los dictados, Thais, en el momento? ¿Cómo observabas tú que ellos escribían? ¿Cómo observabas esa parte de atención? Si ellos realmente, profe, la pronunciación de la palabra, los aspectos formales de la escritura. ¿Qué ujú. observabas tú allí? Bueno, en primer plano yo les empecé a hacer dictados de sílabas, dictados de sílabas, después eran dictados de oraciones, de palabras cortas. Y por lo menos yo les hice el dictado rayo, que era mostrándole las palabras. Yo les mostraba la palabra y entonces no duraba mucho. Ellos memorizaban y luego la escribían. Les mostraba la palabra y la escondía rápido. El dictado rayo era visualizaron la palabra y yo escondía rápido y ellos tenían que escribirlo. Y pues así fuimos avanzando. Luego eran un poquito más complejitos, un poquito más para ver qué, hasta dónde podían llegar y pues sí, varios niños lograron alcanzar el objetivo. Exacto, es la idea, Thais, porque a través de esa actividad, tú desarrollaste sus habilidades cognitivas, Ujú. que como docente tenemos que tener en práctica esa parte, porque a través de esa palabra usted observa si el niño escribió correctamente, si el niño omitió, si el niño sustituyó, si el niño agregó o si el niño aglutinó, Sí, porque como hablamos, escribimos. habían niños que se aglutinaban. Les costaba mucho empezar a escribir así por decir, la mesa es grande. Escribían todo, a veces todo pegado, la mesa, y después escribían es, y así. O sea, unían las palabras. Entonces yo les decía, no, en cada espacio que yo les vaya dictando, en cada pausa quiere decir que va un espacio. Entonces, pues yo les decía, escuchen bien, escuchen bien. Y ahí Claro, pues lo... el escucha es muy importante ahí en ese proceso. Observamos, Thais, que cuando nuestros niños escriben, ellos emplean dos tipos de letra, ¿sí? No es culpa ni de él, porque, como te digo, la primera etapa es fundamental. Ya si Sí. en la primera etapa me permiten a mí escribir cursiva, excelente, me forman en esa parte, excelente. Pero ya si me colocan script, perdón,
Salud. Si a mí me enseña mi maestra a escribir script, ya hay es la particularidad que se observa en ese proceso de formación, porque dice que la letra cursiva también es conocida como escribo, estilo tipográfico, la forma como el niño va a escribir. Esa parte manuscrita está inclinada en él, ya es como son sus trazos, continuo, discontinuo, si son rígidos, lo que es como lo que nos formaban anteriormente con el método Palmer y todavía lo siguen haciendo en la actualidad. Es una forma, de la forma como escribimos, también hacemos una presentación de nuestra personalidad, ¿no? Sí, La correcta escritura. Pero observamos en nuestros niños cuando tienen inseguridad en la escritura, sus trazos son rígidos. La escritura, lo que tú decías, aglutinan ujú, ininteligibles y eso influye mucho también la adquisición de esa lectura silábica. ¿Por qué? Porque no la tienen en su totalidad consolidada y eso puede ir, repercute en esa parte. Cuando hablamos de la práctica de la escritura, es fundamental para fomentar la coordinación de las habilidades manuales en los escolares, exceptuando los casos de disfunciones motóricas o trastornos funcionales, la generalidad del alumnado, medios de ejercicio de grafomotricidad adecuados de entrenamiento psicomotor. Puedes conseguir escritura uniforme, clara, legible, en beneficio del equilibrio, del desarrollo armónico de la persona, de la expresión escrita, de lo que es de lo que se va a tratar este proceso. ¿Por qué, Thais? Cuando tú implementas en el aula los ejercicios de grafomotricidad, tú puedes observar la forma de cómo el niño toma el lápiz, su pinza, si tú refuerzas lo que es el desarrollo de la motricidad fina en actividades didácticas que desarrollas en el aula, por ejemplo, recortar, colorear, rasgar, ensartar. Podemos observar ahí muchos aspectos fundamentales en este proceso, porque ahí va desarrollando su desarrollo psicomotriz, su coordinación oculomanual, al tener una escritura uniforme, que usted como docente la va a poder entender, la va a poder comprender, y usted va a hacer como un equilibrio entre cómo lee y cómo escribe. Y de esa manera, usted da una precisión de la expresión escrita que ese niño está mostrando allí. ¿Qué puedes sí. aportar al respecto, Thais? Este, sí, sí, eso es muy cierto, profe. Lo de los juegos y todo eso, yo les hacía muchas actividades, con plastilina, el amasado, todo eso les ayuda para que ellos puedan, ejercitar su parte motriz fina, su motricidad fina. Y el bolillo de papel, recortar. Tengo un niño que él tiene TDAH y también tiene dificultad para escribir, para varias cositas. Entonces, este, su mamá es una mamita muy entregada y ella ha estado allí siempre, ¿sí? Ella es como la sombra del niño en el aula y el niño ha avanzado muchísimo, recorta, selecciona sílabas sencillas, las pega y pues así como él avanzó, también los demás niños, gracias a Dios, pues es muy bueno implementar las estrategias para que ellos puedan fortalecer y enriquecer esa parte de su lectoescritura. Exacto, Thais. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué puedo hacer de la lectoescritura? Que usted tiene un alumno TDAH y el alumno TDAH le encanta dibujar. Usted puede asociar la lectura de un cuento con el dibujo y hace que él haga la producción de su dibujo Ajá, y lo puede incentivar a que escriba. ¿Qué sí. observó allí en esa lectura? Perdón, Eh, en ese dibujo, ¿qué observó? ¿Qué palabras?
puede el niño colocar allí? ¿Qué, puede usted aportar ahí? Si el niño no tiene ese problema, el TDAH no tiene dificultad para escribir, pero lee muy fluido, usted lo puede buscar diferentes estrategias, fortalecer más esa habilidad que tiene el de la lectura. ujú. ¿Cómo puede él aprender esa información a través de un cuestionario o a través de adaptaciones curriculares en la prueba? Pero ¿cómo va a seguir desarrollando en el TDAH esa habilidad de la escritura? Vamos a hacer actividades manuales, vamos a hacer lo que a él le gusta, el dibujo. Sí, Y a través de ese dibujo yo puedo incentivar lo que escriba. ujú. Es como los estudiantes TEA. Los trastornos un espectro autista, la lectura es fluida, los autismos de alto desempeño tienen una lectura muy fluida. Y que incentivar otras actividades que ellos puedan tener esa capacidad de análisis a la lectura. Los niños con dificultad de aprendizaje. Muy interesante lo que tú dices de la importancia de crear material didáctico, de, por ejemplo, rompecabezas, legos, Ujú. juegos de memoria, software educativos, videos que puedan ir como afianzando esas habilidades en la lectura. Cuando hablamos de la importancia de la lectoescritura, nosotros como docentes podemos observar que podemos comprar libros online, ¿no? Pero porque ya el Internet pues, nos ofrece una gama de oportunidades, es vital el desarrollo personal y académico del docente que pueda ir adquiriendo esos recursos para el desarrollo cognitivo del niño, que en la lectura le va a permitir al niño tener un pensamiento crítico, reflexivo que lo va a conllevar al éxito académico y pueda tener un mejor rendimiento en las aulas de clase. Los niños expresan ideas, emociones, sentimientos ante lo escrito, leído y escrito, y puede afianzar su coordinación oculomanual al escribir y poder comprender y interiorizar la información. A través de la lectura, poder participar en actividades sociales, culturales dentro de la escuela y tener acceso a una información que sea importante a través de la práctica pedagógica que el docente está desarrollando. Antes que ingresaras, la importancia de leer y escribir está relacionada a las capacidades que el niño tiene. Usted Ujú. como profesora de aula, usted hace su impresión diagnóstica o su diagnóstico. Como docente estoy observando que tiene un bajo nivel en la lectura, pero voy a investigar qué puedo hacer para que ese niño afiance la lectura, investigando recursos que puedan ayudar a que ese niño pueda potenciar sus habilidades en el aprendizaje y poder de esa manera investigar y reflexionar acerca de lo que se está evidenciando en su quehacer educativo. Cuando inicié la clase, Thais, Ujú. como docentes, que no te hayas podido conectar, como docentes afrontamos diferentes situaciones en el aula, observamos la diversidad de niños que tenemos y nos hacemos la pregunta, cómo puedo enseñarlo a que aprenda a leer y a escribir correctamente? Entonces nosotros como educadores podemos decir que eso lo hacemos a través de investigar esos recursos didácticos que le permitan a mi estudiante adquirir conocimiento, vamos de lo simple a lo complejo. Como Ajá. docente establezco el saber pedagógico en el niño a través de la didáctica como disciplina en ese proceso y me va a permitir a mí analizar y compartir con ellos experiencias a través la buena escucha, análisis, imitación y creación Mm. de eventos o sucesos que me va a permitir a mí en ese espacio de aprendizaje que mi estudiante pueda aprender a crear, a descubrir y a participar como lo emana el currículo de educación primaria. Y a su vez que esas actividades continuas
y permanente les van a permitir a ellos tener una expresión y comprensión de lo que mi docente está transmitiendo dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ujú, Quiero también compartir contigo que la importancia del desarrollo cognitivo de los niños debe afianzarse a través de la comunicación efectiva. Que mi niño descifre la palabra, que mi niño descifre el texto, que lo pueda comprender, que lo pueda transcribir a través del uso apropiado de su lenguaje. Esas habilidades cognitivas, sensoriales y motoras puedan ayudar a que ese niño pueda leer y escribir correctamente y pueda tener éxito en su proceso educativo. ujú. Como lo decía al inicio, nosotros como docentes estamos transformando la práctica educativa y esa práctica educativa va emanada a lo que ese cambio que nosotros estamos incentivando a esos niños desde la primera etapa, primero, segundo y tercer grado, que ese niño pueda descubrir diferentes acciones, informaciones que puedan lograr la efectividad de aprendizaje significativos, colaborativos y participativos en las relaciones sociales que le ofrece su contexto social. Aquí pues quería como que reflexionáramos esa parte, ¿no? Gracias por tu atención y por asistir. Como docente, ¿qué es la particularidad que conlleva la lectoescritura en el proceso educativo de niños en educación primaria? Perdón, profe, ¿me repite? La importancia de la lectoescritura en la educación primaria, Thais. Ay, profe, bastante importante, sí, porque esto es lo que a ellos les va a ayudar para que ellos puedan lograr tener un amplio conocimiento, ¿sí? Que ellos no se sientan frustrados, sino que ellos puedan participar de las diferentes actividades, de lecturas de cuentos, de tantas cosas que les pueden enriquecer en su aprendizaje. Como docente debemos emplear mucho lo que es los cuentos, ¿no? Ajá. Los traslada a ellos a un universo mágico, ¿no? Y lo que dice la importancia de la lectura, transmitirla de una forma afectiva, para que ellos Ujú. la entiendan, la comprendan. ¿Qué te deja hoy la clase de hoy, Thais? Bueno, que sigue siendo muy importante que como docentes estemos actualizados, buscando estrategias, podernos enfocar en los niños que necesitan ayuda y trabajar lo que es casa, escuela, porque eso también es bastante importante, el apoyo que los Exacto. papitos les puedan dar a los niños y pues lograr que todos puedan eh, consolidarse en lo que es la lectura y la escritura. Sí, enamorar a los niños a que ese Ujú, proceso educativo sea efectivo y sea garante de una prosecución escolar efectiva. Yo pienso que lo particular es que nosotros como docentes debemos eh, reforzar en los niños lo que son las psicofunciones, el área motora gruesa, fina, la cognitiva, la ujú. social, lenguaje, lo académico, las nociones temporoespaciales, lateralidad, direccionalidad, reconocimiento de sí mismo, de su esquema corporal, en fin, diferentes actividades que puedan a ese estudiante afianzar todas sus competencias académicas y ceder lo previsto y pautado por el currículo de educación primaria. Bueno, Thais, un gusto haber compartido contigo. Gracias por Igualmente, asistir y te gracias. invito a que por favor revises el aula virtual y pongas en orden todas las actividades que tengas pendientes para una Sí, señor. culminación exitosa del semestre. Cualquier, Gracias, profe. cualquier duda o cualquier inquietud, estoy a tus órdenes para poder Muchas solventar la situación. Ya sabes dónde localizarme, que estés muy bien, gracias. que tengas una linda noche, que descanses y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, bien, hasta luego.